A pesar de la distancia que nos separa unos de otros, Dios continúa permaneciendo en nosotros. Bienvenidos al culto de acción de gracias de la comunidad evangélica Amados de Dios, llamados a ser santos, llevando la palabra de Dios a todo pueblo y nación. Comenzamos. De la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios los bendiga en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios que una vez más nos encontramos en este lugar para compartir la palabra de nuestro Dios y para traer la enseñanza. Vamos a procurar ser lo más sencillo posible, pero claros, para dar a entender lo que queremos enseñar en esta hermosa tarde. Primeramente vamos a orar a nuestro Dios para que sea Dios a través de su Santo Espíritu ministrando y obrando en la mente, en los corazones de los oyentes de la Sagrada Escritura y del consejo de la palabra de Dios. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, mi Dios bueno y maravilloso, te damos gracias porque una vez más nos permites de estar en este lugar para compartir la palabra. Dios mío, a donde llegue este mensaje, que sea de gran bendición, tanto a los hermanos como a los amigos, aquellos que oyen también los mensajes bíblicos, que tu palabra, Señor, haga efecto en sus vidas, en sus corazones, y puedan entender y comprender que sin Dios nada podemos hacer. Así que gracias te damos, mi buen Dios, en el nombre de Jesús, y vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer en el libro de Romanos, libro a los Romanos, su capítulo 6. Vamos a leer 4 versículos. Vamos a leer el versículo del 1 al 4. El libro de los Romanos, capítulo 6, su versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. He titulado el mensaje de esta tarde: victoriosos en Cristo Jesús. Victoriosos en Cristo Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, y especialmente este libro de los Romanos, en el capítulo 5, nos encontramos que Pablo explica los resultados de la justificación que lleva a la reconciliación del hombre con Dios en Cristo Jesús. Es una explicación específica, muy clara, la que Pablo hace en el capítulo 5 con relación a la justificación, para que el hombre pueda volver a tener la unidad que tuvo allá en el huerto del Edén, cuando Dios creó al hombre puro, santo e inocente de todas las cosas. Y aquí que Pablo explica cómo Dios, a través de la justificación, vuelve a que el hombre pueda tener ese encuentro con él a través de Cristo Jesús. Y en el capítulo 6, que hemos leído los primeros 4 versículos, aquí en el capítulo 6, Pablo explica que el pecado ya no tiene potestad sobre el creyente, ya que hemos muerto y resucitado en Cristo Jesús, o con Cristo. Entonces, aquí tenemos esta expresión del apóstol Pablo explicativa en el capítulo 6, buenísima, maravillosa,
para que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios quiere con nosotros después que nosotros decidimos y entregamos nuestra vida a Él. ¿Qué debemos hacer? Porque ya nosotros vivíamos una vida hundida en el pecado, éramos esclavos del pecado. Entonces dice la Escritura que andamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aunque caminábamos, comíamos y bebíamos y hacíamos como cualquier inmortal todas las cosas, pero espiritualmente estamos separados de Dios. Y es allí donde Dios, por su infinito amor y su infinita misericordia, decide enviar a su Hijo Jesucristo para que a través de Cristo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios quiere para la humanidad. Eso es lo que Dios quiere para el hombre que Él creó, la vida eterna. Pero, lamentándolo mucho, Adán pecó, Adán desobedeció. Nosotros hoy en día estamos sufriendo esa situación. La raza humana la está sufriendo, la naturaleza también. Y entonces tenemos, gracias a Dios, a Jesucristo, que Dios lo ha enviado para rescatar a la humanidad. Y por eso dice la Escritura que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Eso es lo que Dios quiere, la salvación para el ser humano. Ahora bien, si nosotros estamos esclavos del pecado, estamos muertos al pecado, pero dice la Escritura que hemos resucitado con Cristo. Esto es maravilloso, porque todo aquel que ha decidido entregar su vida a Cristo, todo aquel que ha reconocido a Jesucristo como Hijo de Dios, todo aquel que reconoce que Cristo vino a entregar su vida en rescate por la humanidad, todo aquel que reconoce que es pecador y decidió abrir su corazón y entregar su vida a Cristo para así recibir el perdón de los pecados, dice la Escritura que tu nombre fue escrito, o nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y como nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, pues entonces nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios, agradando a Dios. Eso es muy importante para todos los que hemos nacido de nuevo, los que reconocemos que somos hijos de Dios, los que sabemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y así sucesivamente. Entonces Pablo aquí nos alerta pues en los primeros 4 versículos y nos enseña 3 grandes cosas permanentes que aún se mantienen activas en la actualidad. ¿Cuáles serán estas grandes cosas permanentes que Pablo nos enseña en el capítulo 6, su versículo 1, 2? Pablo, ¿qué nos enseña aquí? Vamos a ver qué nos dice. Aquí nos enseña que es una cosa terrible el intentar comerciar con la misericordia de Dios, convirtiéndola en una licencia para seguir pecando. O sea, él enseña que si nosotros estábamos muertos al pecado, que estábamos atados por el pecado, pero que recibimos la liberación en Cristo Jesús, entonces él dice en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? No puede ser. Ya nosotros no podemos andar en ese estilo de vida, ni perseverando en el pecado, ni practicando el pecado, porque ya hemos sido rescatados de eso. Por eso les decía al principio, ¿cómo debemos de vivir si reconocemos que somos hijos de Dios, que entregamos nuestra vida a Cristo, que ya somos nueva criatura, que hemos nacido de nuevo, que nuestro nombre está escrito en la vida? ¿Cómo vamos a andar? Como hijos de Dios, honrando al Padre Celestial, honrando a nuestro Dios, que todo lo sabe y que todo lo puede y que todo lo ve, y que conoce cuáles son sus hijos que andan rectamente, los que andan medio y los que andan desordenadamente. Pareciera algo paradójico, pero es así. No todos andamos rectamente, hay unos que andan
un poquito como dudosos y esperamos en Dios de que entremos, como dice la Escritura, en el orden de Dios. Entonces, ¿qué podemos analizar aquí, mis queridos hermanos? Que en término humano sería tan despreciable como el que un hijo se creyere con derecho a defraudar a su padre, porque sabe que éste le perdonará. Eso sería aprovecharse del amor para quebrantarle el corazón a su padre. O sea, si nosotros sabemos que Dios es misericordioso, por eso nosotros no podemos abusar de la misericordia de Dios. Y entonces a veces los que andan desordenadamente, o vamos a decirlo así más o menos, ellos dicen, bueno, Dios, yo me arrepiento y Dios me perdona. Es verdad, Dios nos perdona, la Biblia lo dice, pero Dios no pasa por alto las fallas o las faltas. Entonces, ¿qué quieres tú? ¿Que te vengan consecuencias negativas a tu vida por andar desobediente? ¿No es mejor obedecer a Dios? ¿No es mejor agradar a Dios? ¿No es mejor recibir las bendiciones de Dios que andar haciendo una doble vida? Debemos de estar claros y concisos lo que nosotros queremos hacer. Por eso hay hijos que tienen padres buenos, vamos a decirlo así, padres que quieren, aman a sus hijos, pero que los hijos, conociendo eso, se aprovechan del amor de sus padres para hacer sus cosas y también traer cosas negativas a la familia, al hogar y a los padres. Así que si nosotros estamos claros de que nuestro Dios es misericordioso, de que nuestro Dios es un Dios de amor, pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Entonces debemos de mantenernos en el orden de Dios como Dios lo quiere, como Dios lo ha establecido, y así podemos, donde quiera que vayamos, decir, o la gente lo dirá, que somos hijos de Dios. Número 2. La persona que inicia el camino cristiano se compromete a una clase de vida diferente. La persona que decidió entregar su vida a Cristo, que decidió buscar a Dios, debe de tener una vida diferente. ¿Por qué? Porque ha muerto a una clase de vida y ha nacido para otra clase de vida o para un nuevo estilo de vida. Así que si mi estilo de vida que yo tenía, que era un estilo de vida pecaminoso, era un estilo de vida que no agradaba a Dios, pero que yo decidí entregar mi vida a Dios, pues ahora debo de vivir como a Dios le agrada. Como dice Pedro, como hijos obedientes. Eso es muy importante. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. O sea, hay una lucha en nosotros. Hay una lucha en ti que has nacido de nuevo, hay una lucha en mí. Pero que como Dios está en nosotros, nosotros tenemos que vencer. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El deseo del espíritu contra la carne y el de la carne contra el espíritu. Es una batalla internamente. En los tiempos actuales puede que tendamos a presentar la conversión al cristianismo como algo que no tiene por qué producir una diferencia. Como bien sabemos, hay personas que se convierten al Señor y no se les da una orientación, no se les da la doctrina fundamental, sino que te convertiste, bueno, lo primero que le enseñamos es, usted tiene que diezmar, venga a la iglesia y diezme y traiga lo mismo para que Dios te bendiga. Pero no es lo que la Biblia enseña. Entonces nosotros debemos de enseñar, formar, educar a una persona espiritualmente para que viva la vida que a Dios le agrada, para que viva esa vida de pecado que lo llevaba a la destrucción, a la perdición, pues ahora pueda gozar de esta vida que Dios ha prometido a los que le aman, vida eterna. Jesucristo dijo, el que me tiene a mí tiene la vida, el que no me tiene a mí no tiene la vida.
hablando de la vida eterna, no de la vida esta normal que estamos pasando hoy en día. Así que muchos presentan la conversión, no le dan importancia a que debe haber una diferencia, como dice el libro de Miqueas, el libro de Malaquías, el libro de Malaquías dice, debe haber una diferencia entre el justo y el injusto, y eso es matemático, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Así que si Dios dice eso es porque Dios sabe que debe haber una diferencia entre su pueblo y el que no es su pueblo. Y el que pertenece al pueblo de Dios tiene que honrar a Dios, tiene que servir a Dios y serle fiel a Dios. Y eso es lo importante que nosotros entendamos, mis queridos hermanos, y que nosotros sigamos en pie firme a pesar de las situaciones y esta situación que vive el mundo en la actualidad por la pandemia, pero que nosotros podamos mantenernos firmes en los caminos del Señor. Y bueno, nuestro Dios ha de obrar y ha de hacer lo que Él tiene planeado y planificado para este tiempo. Qué maravilloso es que donde nosotros lleguemos, donde Dios nos ha llamado, en verdad nos puedan orientar, instruir y darnos los consejos prácticos y los pasajes bíblicos que la Biblia enseña del tipo de vida que nosotros debemos de llevar de ahí en adelante. Porque la Escritura lo enseña. La Biblia dice que despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo. El viejo hombre que está viciado, el viejo hombre que viene de un mundo de derrota, de sufrimiento, porque el pecado lo tiene allá todo destruido, pero que ha llegado a un nuevo camino, al camino de la verdad, al camino de la justicia, al camino de la libertad, para que Dios sea obrando en tu vida y en la mía de esa manera especial. Eso es de vital importancia, porque hoy en día no se le enseña a la gente que debe demostrar en realidad que es un hijo de Dios. Y hoy en día la iglesia está dedicada en multitudes, en que la gente levante la mano y reciba al Señor, pero no sabemos a ciencia cierta cuántas personas lo hacen de corazón y cuántas no. Entonces allí donde viene el trabajo para que todo mejore, como dijo el Señor, y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y predicar, y aquellos que se conviertan hay que enseñarles lo que el Señor dijo, porque Él dijo que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Qué lindo, ¿verdad? Eso es maravilloso. Y número tres, que estas grandes verdades que Pablo enseña aquí en Romanos capítulo 6, dice, pero hay más que un cambio de conducta en la vida de una persona que acepta a Cristo. Hay más que un cambio de conducta en la persona que acepta a Cristo. Hay una verdadera identificación con Él. Es un hecho que no puede ver un cambio real de vida sin que esté Cristo en tu vida. Y es una realidad. ¿Cómo se le demanda a una persona que vive una vida de santidad si no ha nacido de nuevo? ¿Cómo se le demanda a una persona que viva una vida que agrade a Dios si no ha nacido de nuevo? Dios cuando hacía las demandas era para su pueblo, no para los pueblos paganos. Dios cuando le decía a su pueblo que tenían que destruir todo lo que era idolatría, no aceptaba nada, era su pueblo, no eran las naciones paganas. Y Dios hoy en día le dice a la iglesia que hay que vivir una vida que agrade a Dios, que haya una identificación con Él, porque es una realidad, hermano. No se le puede exigir a una persona que no tenga la unión con Cristo a que viva una vida recta, aunque la gente por naturaleza sabe que tiene que vivir una vida recta en la humanidad, de buenos valores, buenos principios, pero otra es la vida de Dios. Es la vida espiritual, es la vida que Dios demanda para todos aquellos que han decidido buscarle y seguirle. En el libro de Isaías dice, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová.
busque a Dios. También dice que el hombre tiene que ponerse a cuenta con Dios porque tiene una deuda. Y cuando usted tiene una deuda con alguien, tiene que pagarla para que quede libre de esa deuda. El hombre tiene una deuda con Dios, el pecado que lo arrastra desde Adán. Y la única manera de que usted sea libre de ese pecado es a través de Cristo Jesús. Así que si no hay esa unión con Cristo, ¿cómo se le dice a aquellas personas que anden bien con Dios? No podemos vivir la vida que Dios nos quiere dar a menos que estemos en Cristo y Cristo esté con nosotros. Dios quiere lo mejor para su pueblo, Dios quiere lo mejor para sus hijos, Dios quiere darnos una vida que echemos hacia adelante, pero tenemos que estar en Cristo y Cristo tiene que estar con nosotros. Porque muchas veces las personas dicen tener a Dios, dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios. Esa es la diferencia. Entonces, yo digo que tengo a Cristo, yo digo que estoy en Cristo, pero no lo tengo a Él. Y si no lo tengo, pierdo el tiempo. Porque lo que les dije hace unos momentos, Jesucristo dijo, el que me tiene a mí, tiene la vida. El que no me tiene a mí, no tiene la vida eterna. Hablando de la vida eterna, qué maravilloso es nuestro Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios desde el principio creó al ser humano para vida eterna, para que no muriese. Porque Dios tiene planes con el hombre para la eternidad. Y es allí cuando tenemos en Apocalipsis, cuando se nos habla de todo el proceso que viene, la restauración de la tierra, todo lo que Dios va a hacer, cielo nuevo, tierra nueva, para tener una limpieza y habitar Cristo con la iglesia en la tierra. ¡Qué maravilloso! Y usted y yo somos privilegiados porque estamos en ese plan de Dios y todos aquellos, porque la gracia de Dios tiene sus manos abiertas para que el que quiera la vida eterna, pues la tome. En los versículos 3 y 4, Pablo explica el resultado del bautismo en la vida del creyente. Y dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¡Qué lindo! Que uno de los resultados de tu vida y la mía, de haber nacido de nuevo, fue un anhelo y un deseo de nosotros ser bautizados para que se cumpla la palabra en nuestras vidas y para que delante del mundo nosotros declaráramos que nosotros moríamos para el mundo y vivíamos para Cristo. Nosotros dimos una declaración públicamente y decimos, porque hoy testifico que muero para el mundo y vivo para Cristo. Y de ahí en adelante comienza una nueva vida. Después que nosotros nos bautizamos, porque tomamos una decisión que decía, una decisión radical, que íbamos a acabar con una vida de mundanalidad, que no íbamos a vivir más ese tipo de vida que agradara al mundo, y que de hoy en adelante iba a agradar a Dios. Pablo dijo unas palabras maravillosas en la carta a los Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es estar seguro y confiado de que tenía la vida eterna. Eso es estar seguro y confiado de que su nombre estaba escrito en los cielos. Eso es estar seguro y confiado de que Él estaba en Cristo y Cristo estaba en Él. Y así tiene que ser con cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Tener la plena seguridad de que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros.
de que el Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos conduce y quien nos dirige hacia donde vamos. Por lo tanto, dice la Escritura en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, nosotros acabamos con una vida de pecado y empezamos a vivir una vida de santidad. Son decisiones personales, son decisiones propias que el ser humano toma, sea hombre o sea mujer. Es una decisión que no es obligado, pero que se debe hacer si quieres tener la vida eterna. Si tu deseo, tu anhelo, querido amigo, es que el día que partas de esta tierra, sepas con seguridad que vas a la presencia de Dios, bueno, aquí en la tierra es donde tienes la oportunidad de reconciliarte con Dios en Cristo Jesús. Jesucristo vino a este mundo, sufrió, padeció, fue flagelado, fue vituperado, pero Él hizo eso por la humanidad. Ahora bien, eso resta en ti y en mí si reconocemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que en el bautizo somos sepultados con Cristo y también vamos a ser resucitados con Él. Así que este acto simbólico que nos presenta Pablo aquí en el capítulo 6 de Romanos es una gran realidad porque tiene un impacto en el mundo espiritual. Es una acción que usted y yo hicimos porque estábamos convencidos de que teníamos que bajar a las aguas, porque Cristo lo hizo también y nos dio ejemplo. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde, mis queridos hermanos. Amigo que escucha este consejo, no lo eches a la basura. Aprovecha que todavía hay tiempo para ti, para tu familia, para tu hogar. Abre tu corazón a Cristo y no desperdicies esa oportunidad para que puedas obtener la vida eterna. Dios les bendiga. Gracias. Amén y amén. Estimados hermanos y amigos, será hasta el próximo domingo donde una vez más estaremos llevando la palabra de Dios a todo pueblo y nación. Les bendice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la comunidad evangélica Amados de Dios, llamados a ser santos. Dios les bendiga. Las cadenas de la muerte